Me llamo Rowan Fletcher, tengo 32 años y vivo en Aseford, un pueblito escondido entre bosques de pinos y montañas que reciben lluvia prácticamente todo el año. Mi trabajo es arreglar luces, pero no fluorescentes ni farolas de oficina. Me especializo en el mantenimiento de sistemas de iluminación de alta gama para galerías de arte, museos y mansiones multimillonarias. Suena elegante, pero en realidad paso mis días subiendo escaleras, apretando tornillos, midiendo niveles de lux y limpiando polvo de bombillas. Mi vida es tan sencilla que resulta casi cómica. Despertarme, preparar café negro, pescar en el río por la tarde, sentarme junto a la chimenea por la noche leyendo libros antiguos. Nunca pensé que pondría un pie en el mundo de los verdaderamente ricos hasta el día en que mi empresa me llamó. Esa mañana, mi jefe simplemente dijo una frase: dirígete directamente a Wayne Estate. El sistema de iluminación de la galería está caído y un cliente VIP está perdiendo la cabeza. Colgó de inmediato. Ni siquiera tuve tiempo de preguntar dónde demonios quedaba Wayne Estate antes de que la dirección apareciera en mi móvil. Al norte de Seattle, una propiedad casi tan grande como todo mi pueblo. Tiré mi caja de herramientas en la parte trasera de mi vieja pick-up. Me puse la chaqueta descolorida que siempre dejo en el coche y me lancé a la carretera durante toda la hora de trayecto. Pensé que solo se trataba de una casa grande, unos cuantos cuadros caros y algunas bombillas quemadas. Me equivoqué. Completamente. Cuando las puertas de hierro de la finca se abrieron, me quedé realmente atónito. Un camino de grava blanca serpenteaba entre imponentes pinos rojos, flanqueado por estatuas de mármol y fuentes que danzaban al ritmo de la música. La mansión se alzaba como un castillo olvidado en medio del bosque, paredes de piedra gris, tejado de tejas verde cobre, ventanas que llegaban hasta el techo. Aparqué en la zona exclusiva para el personal, sintiéndome como una hormiga que había entrado en un palacio. Un anciano mayordomo, con un traje negro perfectamente planchado, me condujo por un pasillo interminable. El aire olía intensamente a sándalo y a dinero. Intenté no quedarme mirando demasiado mientras pasábamos retrato tras retrato. Eran tan hermosos y reales que reconocí obras de Monet, Picasso y algunos nombres que solo había visto en libros. Finalmente, el mayordomo abrió la puerta de la galería y me indicó que arreglara el sistema de iluminación. ¡Dios santo! No podía creer lo que veía. La sala tenía, por lo menos, 5.400 pies cuadrados, con un techo de 3 pisos de altura y luz natural cayendo en un tono blanco plateado desde un techo de cristal. Paredes blancas impecables, pisos de nogal tan pulidos que podían servir de espejo. Los cuadros colgaban de cables casi invisibles, cada uno iluminado por su propio sistema de iluminación de calidad museística. Tecnología que yo había instalado orgullosamente en un par de pequeñas galerías de Portland, solo que aquí todo estaba elevado a un nivel de lujo casi sofocante. Tragué saliva, dejé mi caja de herramientas en el suelo y abrí el gabinete técnico oculto detrás de un espejo. Pantalla táctil, docenas de controles, el sistema de MX más avanzado que había visto en mi vida. Empecé la rutina, encendiendo cada grupo de luces uno por uno. Luz blanca cálida inundó un abstracto azul cobalto, haciendo que las pinceladas se levantaran como olas del océano. Pasé al siguiente grupo, luego al siguiente. Cada pintura cobraba vida bajo mis manos. Me descubrí sonriendo. Ese viejo entusiasmo por controlar la luz y hacer que el arte respirara siempre me atrapaba. Luego activé el grupo final, la pieza central. El cuadro más grande de la sala, fácilmente de 3 metros de ancho, colgaba justo al centro de la pared opuesta a la entrada. Cuando las luces se encendieron, sentí mi corazón golpearme las costillas. Apareció el rostro de una mujer. No una belleza de revista, sino esa clase de belleza que te deja sin aliento. Ojos profundos y misteriosos, nariz recta y alta, boca curvada con un leve gesto de arrogancia. Cabello negro y largo cayendo como una cascada, mirada fija en el espectador como si lo acusara en silencio de algo. Pero no fue su belleza lo que me paralizó. Se parecía a mi madre. Tanto, que un escalofrío me recorrió la espalda. Me acerqué, y luego un poco más, hasta que mi nariz quedó a centímetros del óleo. La forma de los ojos, sí, esos párpados ligeramente elevados cuando sonreía. La curva de la boca, exactamente la misma que tenía cuando me contaba cuentos de niño. El puente alto de la nariz,
la forma en que las fosas nasales se abrían, idéntico. Solo que esa mujer era mucho más joven que mi madre ahora, apenas poco más de 30 años, y sus ojos, fríos, poderosos, como los de una reina que mira a sus súbditos desde arriba. Sacudí la cabeza con fuerza, maldiciéndome por ser un idiota. ¿Cómo podía ser? Mi madre había pasado toda su vida en Aseford vendiendo pan casero y mermelada de fresa silvestre en el mercado de fin de semana. Tal vez salió de Washington un par de veces en toda su vida. Tenía que ser una coincidencia. Pero mi corazón seguía acelerado, mi mano temblando cuando toqué suavemente el pesado marco dorado. ¿Qué estás haciendo? Una voz baja, helada, sonó justo detrás de mí. Salté, casi dejando caer el mando. Un hombre estaba en el umbral. Mayor, probablemente rondando los 70, pero alto y con la espalda recta. Cabello plateado cortado al ras, traje gris carísimo hecho a medida para un cuerpo todavía fuerte. Ojos azul acero que cortaban como vidrio, y sin embargo, arrugas de risa en las comisuras. Se apoyaba en un bastón de ébano con empuñadura de plata, no porque lo necesitara, sino porque imponía autoridad. Lo reconocí al instante. ¿Quién en Seattle no conocía a Benedict Wynne? Titán inmobiliario y financiero, el hombre al que la prensa llamaba el zorro plateado del noroeste. Una vez leí que compró una isla entera solo porque le apetecía. Balbuceé, señor, soy el técnico de iluminación. Lee Craft me envió para revisar el sistema. No respondió de inmediato. Solo me miró, o más bien, miró a través de mí, y luego caminó hacia adentro lentamente. Cada golpe del bastón contra el suelo resonaba como un disparo. Se detuvo frente al cuadro y lo observó durante un largo, larguísimo momento. Tanto que parecía que el resto del mundo había desaparecido y solo quedaban ellos dos. Me quedé congelado, apenas respirando. Finalmente habló, en voz suave pero clara. Este fue un regalo para mi esposa cuando era joven. Asenté frenéticamente y estaba a punto de volver al trabajo cuando mi boca se adelantó a mi cerebro. Se parece mucho a mi madre, señor. Cuando mi mamá era joven. Realmente se parece. Me mordí la lengua. ¿Por qué demonios dije eso? ¡Qué idiota! Pero ya era tarde. El rostro de Benedict Wynne se puso pálido de golpe. Vi las venas tensarse bajo su piel fina. Su mano apretó el bastón tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. El bastón tembló apenas, pero lo suficiente. Abrió la boca como para decir algo, pero la cerró de inmediato. Sus ojos azul acero brillaron con algo crudo. Pánico. Como si alguien acabara de clavarle un cuchillo en el corazón. «Señor, ¿está bien?», pregunté. No respondió. Se dio media vuelta y salió rápido. Muy rápido. Solo alcancé a ver el traje gris desaparecer por la puerta. El frenético tac-tac-tac del bastón se alejó por el pasillo hasta desvanecerse. Me quedé allí, en esa sala enorme y fría, con el corazón golpeando como si quisiera escaparse de mi pecho. La sensación más extraña de mi vida, miedo, curiosidad y una inesperada compasión. Compasión por el hombre más poderoso de Seattle, temblando por una frase tonta salida de mi boca. Terminé el trabajo aturdido, apagué las luces, revisé todo 2 veces, cerré el gabinete, pero mi mente no dejaba de volver a la mujer del cuadro y a la única foto que mi madre aún conserva de cuando era joven, esa que esconde en un cajón de la cocina. En el camino de regreso a Aseford, el cielo descargó una lluvia que coincidía con mi ánimo, gris, pesada, inquieta. Encendí la radio, pero no pude escucharla. Algo se sentía mal. Muy mal. Y no tenía ni idea de que ese día solo era el comienzo. El comienzo de un secreto enterrado por más de 30 años. Y estaba a punto de arrastrarnos a mi madre y a mí a una tormenta que ninguno de los dos vio venir. 3 días pasaron y trabajé como un zombi arreglando luces en una pequeña galería en Tecoume, reemplazando balastos en un museo en Olimpia. Pero mi mente seguía girando en torno al hombre de cabello plateado y ese cuadro. No me atreví a decirle nada a mi madre. Siempre ha sido muy sensible. Cada vez que le preguntaba por su pasado, le daban migrañas terribles. Así que desde pequeño aprendí a no insistir. Pero esta vez, el silencio era una tortura. Soñaba que el cuadro cobraba vida. La mujer salía del lienzo,
me llamaba con la voz de mi madre, y luego se transformaba en Benedict Wynne, bastón en mano, ojos rojos mirándome como si fuera un fantasma. El miércoles por la mañana estaba sentado en la oficina, que en realidad era un viejo almacén convertido, con olor a aceite de bombilla y café quemado, cuando la secretaria llamó con timidez. «Rowan, alguien está aquí para verte». «¿Quién?». Tragó saliva y susurró. el señor Benedict Wynne. Está esperando en el vestíbulo y dice que tiene que hablar contigo». Casi dejo caer mi café. Caminé por el pasillo sintiendo que mis pies no tocaban el suelo. Allí estaba, sentado en una silla de plástico barata, su traje gris carísimo contrastando con la pintura descascarada y las cajas de cartón. Se veía más pequeño que antes, los hombros encorvados, ojeras profundas como si no hubiera dormido en días. El bastón de ébano descansaba sobre sus rodillas, ambas manos aferradas a él. Cuando me vio, se levantó de inmediato. «Rowan, lamento aparecer así. ¿Puedo hablar contigo un momento?». Asentí como un robot y lo guié a la sala de reuniones, apenas una mesa de madera tambaleante y 4 sillas de plástico. Se sentó y exhaló como si se hubiera quitado un peso enorme de encima. «No he dejado de pensar en ti durante los últimos 3 días», comenzó, con la voz baja y temblorosa. «En lo que dijiste en la galería. Sobre tu madre». Tragué saliva. Lo siento, señor, si dije algo inapropiado ese día». No levantó una mano para detenerme, ojos fijos en los míos. «No dijiste nada malo. Al contrario, tenías razón. Tan razón que no he podido dormir». Hizo una pausa larga. Vi su garganta moverse. «Quiero conocer a tu madre», dijo casi en un susurro. «Cueste lo que cueste». Me quedé boquiabierto. «¿Conocer a mi madre? ¿Por qué, señor? ¿Está seguro?». Nunca he estado tan seguro de algo en los últimos 33 años. Me miró. Sus ojos azul acero ahora estaban enrojecidos y brillantes. «No lo entiendes, Rowan. Pero te lo ruego. Llévame con ella, solo una vez». No sabía qué responder. 1000 preguntas explotaban en mi cabeza. ¿Por qué quiere ver a mi madre? ¿Por qué llora? ¿Por qué tiembla? Pero verlo así, al hombre más poderoso de Seattle convertido en alguien casi pequeño, solo sentí compasión. Compasión extraña. Abrumadora. Asentí. «Está bien. Yo lo llevaré». El trayecto a Aseford nunca se me hizo tan largo. Conducía mi vieja pick-up. Benedict Wynne iba en el asiento del pasajero, un lugar que jamás imaginé ver ocupado por un multimillonario. Permaneció en silencio casi todo el camino, mirando ocasionalmente por la ventana, labios apretados. La lluvia seguía cayendo, los limpiaparabrisas marcando un ritmo que coincidía con mi corazón. Mi madre, Mara Fletcher, de 53 años, es la mujer más dulce y tranquila de nuestro pequeño hogar de madera junto al río, al pie de la montaña. Ese lugar ha sido nuestro hogar durante más de 30 años. La casa está al final de un camino de tierra roja, justo a la orilla del río Nisqually. 2 pisos diminutos, tejas viejas, un huerto al frente y una chimenea que siempre huele a pey de manzana. Desde la entrada ya podía oler la canela que venía de la cocina. Ese aroma que siempre indica que mamá está horneando los peis que vende en el mercado del fin de semana. Respiré hondo y abrí la puerta del camión. «Mamá, ya llegué». Ella salió de la cocina, con el delantal cubierto de harina, el cabello recogido en un moño, sonriendo con esa misma sonrisa suave que siempre me da. «Mi niño, llegaste. Acabo de sacar unos peis de manzana del horno. Huelen delicioso». Se detuvo en seco al ver al hombre que venía detrás de mí. Él también se congeló en el umbral, como si se hubiera convertido en piedra. Su rostro se puso pálido, los labios temblando, los ojos abiertos de par en par mientras miraba a mi madre como si estuviera viendo regresar a un fantasma. Mamá también se quedó helada, sosteniendo aún la cuchara de madera cubierta de harina. El aire se volvió pesado. Él dio un paso hacia adelante. Luego otro. El bastón se le resbaló de la mano y cayó al piso sin que lo notara. Su voz se quebró, cruda, como nunca había escuchado a alguien hablar. «Juniper». Mamá se estremeció.
La cuchara cayó y se hizo pedazos en el suelo. Retrocedió un paso, con la mano en el pecho, los ojos enormes por el miedo. «Señor, ¿quién es usted? ¿Qué me acaba de llamar?» «Mi nombre es Mara. Mara Fletcher. Se equivoca de persona». Pero Benedict no escuchaba. Dio otro paso, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «Juniper, ¿eres tú? Estás viva». Mamá seguía retrocediendo, pálida como la harina en su delantal. «No sé de qué me habla, señor. ¿Quién es usted? ¿Qué hace en mi casa? Rowan, ¿quién es este hombre?» Antes de que pudiera hablar, Benedict cayó de rodillas. Literalmente. Ambas rodillas golpearon el piso de madera. Sus manos temblaban mientras las extendía hacia ella, sin atreverse a tocarla. «Juniper, soy yo. Benedict. Benedict Wynne. ¿No me recuerdas? Desapareciste. Te busqué por 33 años». Mamá negó con fuerza, la voz subiendo de tono, temblorosa. «No sé de qué me habla, no lo conozco. Váyase, por favor, váyase o llamaré a la policía». Nunca la había visto alzar la voz. Benedict se quedó helado. Aún llorando. Pero ya no avanzó. Bajó la vista, tomó su bastón del suelo con manos temblorosas. «Yo, lo siento. No quería asustarla. Yo pensé». Me acerqué a mamá y la abracé. Estaba temblando como una hoja. «Señor, por favor, váyase. Mi mamá está bien. Yo me encargaré». Benedict miró a mi madre por última vez. Sus ojos brillaban con un dolor y una desesperación que parecían arrastrar décadas enteras. Luego asintió lentamente, se dio la vuelta y salió bajo la lluvia. Su espalda encorvada desapareció entre las gotas, pesada, como si arrastrara toda una vida a cuestas. Cerré la puerta y sostuve a mi madre mientras se desplomaba en una silla, llevándose una mano al corazón, respirando con dificultad. Sus ojos estaban secos, solo había confusión y miedo. «Mamá, ¿estás bien?». Negó con la cabeza, apenas susurrando, no sé quién era ese hombre, por qué me llamó así, por qué lloraba. No podía responderle. Solo la abracé más fuerte mientras seguía temblando. Esa noche se acostó temprano. Pero sabía que no estaba durmiendo. La escuché moverse en la oscuridad. Yo tampoco pegué un ojo. Me quedé mirando el techo, el caos comiéndome por dentro. ¿Decía la verdad ese hombre? ¿O estaba loco? Pero mi madre, ella no lo reconoció. En absoluto. Entonces, ¿por qué parecía tan convencido? Y lo peor. ¿Por qué, en el fondo, sentía que mi madre escondía algo, incluso si ella misma no lo sabía? La pesadilla apenas comenzaba. Y por primera vez en mi vida, sentí miedo de la mujer que más amo. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos entraban por las cortinas del cuarto del hospital, mi teléfono vibró. Número desconocido. Contesté, agotado. «Hola, ¿quién habla?» «Rowan, soy yo, Benedict». Su voz sonaba como si viniera del fondo de un pozo. «Sé que estás enojado conmigo. Tienes razón. Pero, ¿puedo verte solo una vez? Te lo explicaré todo». Miré a mi madre en la cama del hospital, medio inconsciente, el rostro pálido, los labios secos. Quise decirle que no. Quise gritarle que se alejara para siempre. Pero algo dentro de mí, ese algo inquieto que pedía respuestas, habló primero. «Está bien. Mañana hablaremos». Quedamos de vernos en un pequeño café escondido en una calle secundaria de Aseford, donde el olor a madera vieja y pan tostado escapaba hasta la acera. Empujé la puerta y allí estaba Benedict, en la mesa de la esquina. Frente a él, una taza de café negro ya fría. Parecía más delgado, más agotado, como si hubiera envejecido 10 años en una noche. Camisa gris arrugada, cabello plateado despeinado, los ojos hundidos. Se puso de pie al verme. «Gracias por venir». Me senté frente a él y fui directo al grano. «Mi mamá está en el hospital por su culpa». «Hable». «¿Qué demonios es todo esto?». Él inhaló profundo,
como quien se prepara para saltar al vacío. Una vez amé a una mujer. Su nombre era Juniper Hawthorne. Al pronunciar el nombre, tuvo que detenerse, apretando la taza con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Era la hermana gemela idéntica de mi actual esposa, Rosalind. Eran exactamente iguales, excepto en su forma de ser. Juniper, ella era fuego. Brillante, intensa. Una sonrisa suya iluminaba el mundo. Rosalind siempre fue más fría, más callada. Su mirada se perdió en algún recuerdo lejano. Conocí a Juniper cuando yo tenía 29 años y ella 27. Nos enamoramos perdidamente. Yo iba a proponerle matrimonio ese otoño. Tenía el anillo, todo listo. Pero luego, una tarde lluviosa, ella venía manejando hacia mi casa y nunca llegó. Su voz se quebró en pedazos. Llamé a la policía. Contraté investigadores privados. Puse de cabeza Seattle y todo el estado de Washington. Nada. El coche desapareció. Ella desapareció. Lo único que quedó fue el abrigo que había dejado en mi auto, aún con un leve olor a su perfume. Me quedé en silencio, con la garganta cerrada. Durante años después de eso, viví como un cadáver. Bebía. Me volví loco. Casi lo perdí todo. La única persona que permaneció a mi lado fue Rosalind. Ella cuidó de mí, dirigió la empresa por mí, secaba mis lágrimas cada noche. Finalmente, me casé con ella, no por amor, sino porque necesitaba a alguien que se pareciera a Juniper para poder seguir respirando, porque no podía soportar perderla por completo. Alzó los ojos hacia mí, enrojecidos. El cuadro en la galería. Pinté a Juniper de memoria hace más de 30 años. Cuando dijiste que tu madre se parecía a ella, pensé que estaba soñando. Rowan, tu madre es Juniper. Estoy absolutamente seguro. El mundo giró. Toda la cafetería se encogió hasta que lo único que pude escuchar fue mi propio corazón golpeando. Pero el nombre de mi mamá es Mara. Ella ha vivido aquí por más de 30 años. Ella no recuerda nada. Benedicta sintió lentamente. Lo sé. Probablemente perdió la memoria después del accidente. Pero necesito verla una vez más. Necesito saber por qué se fue sin una palabra. Necesito cerrar esta puerta sin importar cómo se cierre. Extendió la mano sobre la mesa y agarró la mía. La suya estaba helada y temblando. Por favor, déjame verla. Miré los ojos de un hombre que había cargado con este dolor durante la mitad de su vida, y asentí. Jamás imaginé que acababa de abrir una puerta distinta, una que llevaba directo al infierno. Los días que siguieron fueron los más largos de mi vida. Benedict empezó a venir a la casa regularmente. Nada de autos lujosos, ni guardaespaldas, solo él manejando un viejo jeep, usando cuellos de tortuga y vaqueros desgastados, pareciendo más un abuelo retirado que un multimillonario. Traía donas, flores silvestres recogidas del camino, fotografías antiguas cuidadosamente envueltas en plástico para que no se doblaran. Pero mi madre se escondía de él. Cada vez que escuchaba su coche, se escabullía por la parte trasera, se encerraba en su habitación o fingía dormir. Una vez él se quedó en el porche una hora entera bajo la llovizna. Finalmente lo invité a entrar, pero mamá nunca bajó. Le hice té y lo escuché hablar sobre Juniper, sobre los paseos de fin de semana por la costa de Oregón, sobre aquella vez que ella rió hasta llorar porque él dejó caer un pastel entero sobre su camisa. Yo estaba partido en dos. De un lado, mi madre, la mujer que me crió con pan tostado y cuentos de hadas, ahora acurrucada dentro de un terror invisible. Del otro, el anciano de cabello plateado que aparecía cada día con una chispa de esperanza y unos ojos extenuados. Luego, una tarde de lluvia intensa, mamá me llamó a su habitación. «Hijo, dile que pase». Apenas podía creer lo que oía. Benedict entró, empapado, con la lluvia goteando de su cabello al piso. Se detuvo en la entrada de la cocina, temeroso de dar otro paso, como si uno más pudiera quebrarlo todo. Mamá estaba sentada en la mesa,
con las manos alrededor de una taza de té de hierbas, mirando fijamente al frente. «Señor Wynne», dijo, con una voz anormalmente tranquila, aunque pude escuchar el temblor debajo. «Soy una mujer que tuvo un esposo y un hijo. Mi esposo murió hace 10 años. Tengo una vida tranquila aquí y quiero conservarla». Benedict quedó petrificado. De verdad no recuerdo a la mujer llamada Juniper de la que sigue hablando. Tal vez hace mucho lo conocí. Tal vez alguna vez sentí algo por usted. No lo sé. Pero esa persona, si realmente era yo, ya no existe. Durante más de 30 años he vivido aquí como Mara Fletcher, la madre de Rowan, y esa es la única vida que conozco. Por favor, respete eso. Él abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Mamá continuó, su voz suave pero afilada como una hoja. Por favor, no vuelva aquí. No traiga el pasado a destruir mi presente. Se lo suplico. El aire en la cocina era tan pesado que podía oír cada gota de lluvia en el techo. Benedict inclinó la cabeza durante mucho rato. Luego asintió lentamente, como un hombre al que acaban de arrancarle la columna vertebral. «Entiendo», dijo con voz ronca. «Lo siento por molestarla. No volveré». Se dio la vuelta y salió, los hombros encorvados bajo la lluvia. Corrí detrás de él, queriendo decir algo, pero solo levantó una mano para detenerme. «Déjala, Rowan. Ella ha elegido su nueva vida. Yo solo soy el pasado». Subió al jeep y se marchó sin mirar atrás, desapareciendo en la curva entre el aguacero. Volví adentro. Mamá estaba inmóvil, con el té frío entre las manos. No lloraba. Solo miraba por la ventana donde la lluvia seguía cayendo. Me quedé detrás de ella queriendo abrazarla, pero sin atreverme, porque por primera vez comprendí que mi madre ya no sabía quién era. Y esa sensación dolía más que cualquier cosa que hubiera experimentado. En las semanas siguientes, nuestra casa cayó en un silencio denso. Mamá seguía levantándose temprano para hornear, seguía arrancando las malas hierbas del jardín, seguía sonriendo cada mañana. Pero esa sonrisa era tan frágil como el glaseado de azúcar en un bizcocho. Un toque ligero y se rompía. Nunca volvió a mencionar a Benedict. Nunca preguntó si había regresado. Era como si al no hablar del tema, todo pudiera simplemente desaparecer. Pero yo no podía dejar de pensar. Empecé a vigilar a Benedict desde lejos. Él realmente no volvió a la casa. Aún así, lo veía. Estacionaba 2 calles más allá en su viejo jeep y solo se quedaba ahí sentado, mirando hacia nuestra ventana de la cocina. En las noches más frías, cuando el viento cortaba como un cuchillo, se quedaba hasta tarde, con su respiración empañando el parabrisas. Lo observaba desde detrás de las cortinas mientras se limpiaba el vidrio, miraba de nuevo, limpiaba otra vez. Nunca tocó el claxon, nunca bajó del auto. Solo se quedaba ahí como un anciano esperando que alguien de una vida pasada regresara. Sabía que no estaba mintiendo. Un hombre con su poder no tenía motivo para montar un acto tan torpe. Pero mi madre tampoco mentía. Ella nunca me había mentido. Ni una sola vez. Entonces, ¿dónde estaba la verdad? Esa pregunta me carcomía cada día. Empecé a recordar los pequeños momentos en los que, de niño, yo preguntaba, «Mamá, ¿de dónde eras antes?». Ella solo sonreía, me acariciaba la cabeza y luego de repente se llevaba las manos a las sienes con dolor. Mi padre, el hombre amable que murió hace 10 años, me sacaba afuera y susurraba, «No le preguntes a tu madre sobre el pasado, hijo. Le da dolores terribles». Yo era pequeño, así que obedecía. Con el tiempo dejé de preguntar. Ahora que miraba atrás, quería darme una bofetada por ser tan tonto. La inquietud creció hasta que no pude dormir. Me quedaba acostado escuchando el río Nisqually corriendo afuera, el viento silbando entre las rendijas, y supe que tenía que hacer algo. No podía seguir fingiendo que todo era normal. Comencé a investigar solo. Primero con la señora Gladys, la anciana de la tienda general. Es tan mayor que necesita un bastón, pero su memoria sigue tan afilada como siempre. «Ah, tu madre no era de aquí», dijo masticando chicle y entrecerrando los ojos. Lo recuerdo como si fuera ayer.
Una noche de tormenta, tu padre cargó a una mujer empapada desde la orilla del río, cubierta de sangre. Él gritaba pidiendo ayuda. Yo era joven entonces, salí corriendo para ver. Señor, era hermosa, como un ángel caído a la tierra, pero tenía el rostro magullado. La cabeza partida. Tragué saliva. Y luego. Tu padre la llevó a la vieja clínica. Unos días después, despertó, pero no recordaba nada. Ni nombre, ni hogar, nadie vino a buscarla. Tu padre le llevaba comida todos los días. Luego, de alguna manera, se enamoraron, se casaron y tú fuiste el resultado de aquella noche de lluvia. Le agradecí, con el corazón golpeando, y corrí directo con el viejo Tom, el sheriff del pueblo. Tom estaba sentado en su viejo sillón, dando una larga calada a su pipa. Sí, lo recuerdo. El archivo aún está ahí. Fue mi primer caso como novato. Yo mismo escribí el informe. Mujer no identificada, sin identificación, sin huellas en el sistema, sin reporte de desaparecida que coincidiera. Le llamamos Jane Doe por un tiempo, pero el doctor dijo que necesitaba un nombre real para el papeleo. Tu padre sugirió Mara, dijo que sonaba como el río fluyendo, y así se volvió Mara Fletcher. Me miró con ojos nublados. ¿Quieres ver el archivo? Aún está en la vieja clínica. Ellen lo tiene. Salí de su casa disparado como si el diablo me persiguiera. La vieja clínica ahora es solo un edificio de madera inclinado de un piso. Las letras blancas del letrero están medio despegadas. Ellen, la enfermera retirada que todavía se ofrece como voluntaria para vigilar el lugar, abrió la puerta con una sonrisa cálida y arrugada. Rowan, ¿cuánto tiempo? Entra, hace frío. Le di la versión corta. Ella escuchó, asintió y luego sin decir palabra me llevó al sótano. El olor a papel viejo, antiséptico y moho me golpeó fuerte. Alumbró con la linterna de su teléfono las altas pilas de archivos. Buscando 1991. 1992. Aquí está. Sacó una carpeta gruesa, amarillenta, atada con un cordel rojo. Escrito a mano en la portada, con tinta descolorida, caso de emergencia. Femenina. Aproximadamente entre 28 y 32 años. Identidad desconocida. 14 de octubre de 1991. Mis manos temblaron al abrirla. Primera página. El informe del viejo sheriff. Mujer encontrada inconsciente a las 2:13 de la mañana en la orilla del río Nisqually, cerca del viejo puente de madera. Múltiples lesiones traumáticas. Signos de caída desde altura o accidente automovilístico. Sin identificación. Sin reportes de desaparecida que coincidan. Siguiente página. Notas del médico. Múltiples contusiones en cabeza, torso y extremidades. 3 costillas fracturadas. Lesión cerebral traumática severa. Evidencia de privación prolongada de oxígeno, posible casi ahogamiento. Pronóstico desfavorable. Pasé las páginas, el papel crujiendo fuerte en el silencio. Entrada del 7º día después del accidente. La paciente recuperó la conciencia. Responde a luz y sonido. Sin embargo, amnesia completa a largo plazo. Sin recuerdo de nombre, origen o historia personal. Fuerte reacción emocional a ciertos nombres propios, especialmente los que contienen June. Se recomienda monitoreo psicológico prolongado. La última página era una hoja pequeña con la letra inclinada de mi padre. La reconocí al instante. Solicito hacerme responsable del cuidado y apoyo de la paciente. Nuevo nombre, Mara Fletcher. Motivo, no tiene familia conocida. Debajo, la firma de mi padre junto a la del doctor y la del sheriff. Me dejé caer al piso del sótano, la carpeta cayendo con un golpe sordo. Ellen apoyó una mano en mi hombro, su voz suave. Tu padre fue el mejor hombre que conocí, Rowan. Salvó a tu madre de la muerte y le dio una vida completamente nueva. No culpes a nadie. No pude llorar. Mi garganta se cerró como si alguien la apretara. Llevé la carpeta vieja a casa y la escondí bajo mi cama. Esa noche no dormí. Me quedé mirando por la ventana hacia el río, observando el agua negra correr bajo la luna.
Hace más de 30 años, mi madre, o Juniper, había aparecido aquí sin nombre, sin memoria, casi muerta. Mi padre la salvó, le dio un nombre nuevo, la amó, le dio un hijo. Y Benedict Wynne había estado buscándola durante 33 años seguidos. 2 hombres, 2 vidas, una mujer. Y yo estaba parado justo sobre la falla de una verdad enterrada tan profundamente que me aterraba caer dentro. Apreté la carpeta amarillenta, con el corazón pesado, como si alguien hubiera vertido plomo en mi pecho. Todo lo que dijo Benedict era verdad. Pero el pasado real de mi madre era turbio, oscuro como brea, y mucho más aterrador que cualquier pesadilla que hubiera tenido. Escondí el archivo en el fondo de mi closet, demasiado asustado para dejar que mamá lo viera. Todas las noches me quedaba escuchando sus vueltas en la habitación de al lado, sus susurros escapando por las rendijas como viento por una ventana. Quería preguntarle. Quería gritarle que ya lo sabía todo. Pero cada vez que abría la boca, solo salían palabras vacías. Mamá, come un poco más. Mamá, se enfría. Estaba aterrado. Aterrado de que si presionaba demasiado, ella se rompería. Un sábado por la tarde, sonó el teléfono. Era Benedict. Su voz era suave, casi tímida. Rowan, tendré una pequeña reunión en la casa este fin de semana. Solo algunos amigos antiguos, nada ruidoso. Me gustaría invitarte a ti y a tu madre. Quiero disculparme con ella apropiadamente frente a todos para que sepa que no tengo malas intenciones. Estaba a punto de negarme al instante, pero añadió una frase que me dejó en silencio. Si ella no me quiere cerca después de esto, no la molestaré nunca más. Le dije a mamá solo esta vez. Ella estaba amasando masa para un pay de calabaza. Sus manos se quedaron congeladas en el aire, la harina cayendo como nieve sobre la tabla. No es necesario, hijo. No quiero ir. Pero me arrodillé junto a ella y tomé sus manos. Esas manos ásperas, cubiertas de harina, que habían lavado platos, amasado masa y secado mis lágrimas durante más de 30 años. Mamá, creo que deberías ir solo una vez, para dejar todo atrás. No soporto verte así de asustada. Ella me miró por mucho tiempo, con los ojos nublados, y luego asintió con voz casi inaudible. Está bien. Por ti iré. El día llegó más rápido de lo que esperaba. Llevé a mamá a la hacienda Wynne. Llevaba su viejo vestido de lana verde bosque, el que guardaba para las fiestas, el cabello recogido, sin maquillaje. La vi ajustar el espejo retrovisor varias veces, nerviosa. Le apreté la mano. Si no quieres hacer esto, damos la vuelta ahora. Lo prometo. Ella forzó una sonrisa, pero su mano estaba helada. Las puertas se abrieron. Esta vez no había mayordomo. El propio Benedict nos esperaba en las escaleras, con un suéter de cuello alto gris, el cabello plateado peinado con cuidado, sosteniendo un ramo de margaritas blancas. Se inclinó profundamente cuando mamá bajó de la camioneta. Gracias por venir, Mara. Ella solo hizo un pequeño gesto de cabeza, con la mirada en el suelo. Entramos al salón principal. Suave luz del candelabro de cristal, música de piano flotando desde la sala, aroma a pino y canela. Solo había unas 10 personas, todas mayores, conversando en voz baja. Exhalé, aliviado, nada de fiesta lujosa como temía. Entonces todo se derrumbó en un solo segundo. Las puertas de la sala se abrieron y Rosalind Wynne entró. Era hermosa de esa forma fría y pulida como la gente de dinero antiguo. Cabello rubio platino en un moño elegante, vestido largo de seda negra, un collar de diamantes brillando. Sostenía una copa de champaña, sonrió educadamente a los invitados. Luego su mirada recorrió el salón y se detuvo. Se detuvo en seco en el rostro de mi madre. El tiempo se congeló. Vi cada cambio en el rostro de Rosalind. La sonrisa desapareció. Sus labios temblaron. La copa resbaló de sus dedos y se hizo añicos en el mármol. La champaña se esparció como sangre. Su rostro se puso blanco como la muerte, los ojos desorbitados de horror, como si estuviera viendo levantarse un cadáver. Su voz se quebró, aguda y rota. Hermana, ¿por qué? ¿Por qué no estás muerta? Todo el salón quedó en silencio.
Rosalind avanzó 2 pasos, señalando directamente a mi madre, gritando: «Se suponía que debías estar muerta. Yo misma te empujé al río. ¿Cómo sigues viva? ¿Cómo te atreves a volver aquí?» Mamá se quedó inmóvil, con los ojos enormes, y de repente se agarró la cabeza. Escuché un grito desgarrador salir de su garganta, como si pudiera oír algo rompiéndose dentro de su cráneo. Tropezó, buscando apoyo con las manos, y luego cayó sobre el mármol frío. «Mamá, mamá, despierta». Caí de rodillas y la levanté. Estaba completamente inconsciente, el rostro pálido como tiza, los labios amoratándose. Escuché a Benedict gritar por ayuda, los invitados entrando en pánico, pero todo se volvió un ruido lejano en mis oídos. Cargué a mamá afuera, descalzo sobre el vidrio roto sin sentir nada. Detrás de mí, Rosalind seguía gritando: «Es un fantasma. Es un demonio». La voz de Benedict rugió para que alguien la callara. Puse a mamá en el asiento trasero, me subí y aceleré hacia el hospital más cercano. En el retrovisor vi el Bentley negro de Benedict corriendo detrás de nosotros, las luces parpadeando como si llorara. Hospital privado de Northgate. Cargué a mamá a la sala de emergencias, gritando por doctores. Benedict entró detrás de mí, el rostro drenado de color, preguntando frenéticamente a las enfermeras. Se la llevaron, dejándonos sentados en un silencio atónito en las sillas de plástico del pasillo. 1 hora después, el médico salió. No es una amenaza para la vida, pero sufrió un shock psicológico extremadamente severo. Necesita descanso completo. Eviten cualquier estímulo fuerte. Asentí, con la garganta demasiado apretada para hablar. Cuando entré a la habitación, mamá estaba sentada junto a la ventana, la luz fluorescente cayendo sobre su rostro mortalmente pálido. Miraba la llovizna, los ojos hundidos y sin parpadear. Susurré: «Mamá, estás despierta». Ella giró, pero esos ya no eran los ojos de mi madre. Vacíos, distantes, como si el alma hubiera abandonado el cuerpo. Benedict entró detrás de mí, con la voz temblando. «Mara, Mara, lo siento tanto. Nunca imaginé que Rosalind». Yo no sabía. Mamá lo miró. Solo lo miró. Sin ira, sin miedo, solo un vacío frío y lejano, como si observara a un extraño de otra vida. Él inclinó la cabeza y salió. Los días que siguieron fueron un infierno. Mamá volvió a casa, pero ya no era ella. Hablaba poco, sonreía menos y a veces se sentaba durante horas junto a la ventana, mirando el río, aferrada a la vieja bufanda de lana de papá. Algunas noches llegaba y la encontraba susurrando al aire vacío: «¿Juniper? ¿Quién es Juniper?». Pero guardaba silencio en cuanto me veía. Cuando le preguntaba, apenas sacudía la cabeza con una sonrisa forzada. «Estoy bien. No te preocupes». Pero yo sabía que mentía. Y sabía que, en lo más profundo de su mente, una puerta había sido derribada, y la oscuridad estaba saliendo, devorándola pedazo a pedazo. Por las noches me acostaba escuchando sus pasos lentos y constantes recorriendo la casa como si fuera una sonámbula. El miedo no me dejaba dormir. Apretaba el viejo archivo bajo mi almohada y me preguntaba: ¿de verdad la verdad nos libera o solo nos arrastra más hondo al abismo? En los días posteriores a la fiesta en la mansión WYN, mi madre se convirtió en un fantasma dentro de su propio hogar. Seguía cocinando, seguía lavando la ropa, pero cada movimiento era lento, sin vida. Algunas noches me despertaban sus sollozos ahogados. Caminaba por el pasillo y la encontraba hecha un ovillo en el suelo de la cocina, sujetándose la cabeza, murmurando nombres extraños. «Juniper. Rosalind, no». Pero en cuanto encendía la luz, callaba. La abrazaba y ella se ponía rígida, luego me apartaba con suavidad. «Estoy bien, hijo. Ve a dormir». Ya no podía dormir. Un miedo sofocante se aferraba a mí como una sombra negra. Comencé a notar todo: autos extraños pasando lentamente frente a la casa, una silueta cruzando la ventana a medianoche, perros ladrando furiosos unas calles más abajo. Instalé luces con sensor de movimiento en el patio, revisaba las cerraduras 3 veces antes de acostarme y mantenía el teléfono completamente cargado a un lado de la cama. Pero jamás imaginé que llegaría tan rápido. Era martes por la mañana,
llovía a cántaros. Conducía por la autopista rumbo a Seattle para trabajar. La radio tocaba una canción vieja y triste. De pronto, el pecho se me cerró como si una mano invisible me apretara el corazón. El impulso fue tan fuerte que tuve que orillarme, jadeando. No podía explicarlo. Solo supe que tenía que regresar a casa de inmediato. Di la vuelta en medio de la autopista y aceleré a fondo, el agua salpicando salvajemente por las llantas. Media hora después, bajé por el camino de tierra roja hacia la casa. Desde lejos vi la puerta principal abierta de par en par, la lluvia entrando directo al piso de madera. El corazón se me detuvo. Derrapé en el patio, dejé el motor encendido y corrí hacia adentro. Lo escuché, platos rompiéndose, respiraciones entrecortadas. Una pelea. Me quedé congelado en el marco de la cocina. Un hombre alto, vestido con un impermeable negro, el rostro completamente cubierto, estaba arrodillado sobre mi madre. Sus manos enguantadas apretaban una brida de plástico alrededor de su cuello. Mamá forcejeaba débilmente, arañando el aire, el rostro púrpura, los ojos en blanco. No pensé. Rugí como un animal y me lancé. Mi hombro golpeó su espalda y ambos caímos al piso. Era más pesado de lo que imaginé, los músculos marcándose bajo el impermeable. Golpeé, arañé, mordí, lo que fuera. Él giró y su puño me pegó en la sien, el mundo dio vueltas, pero no lo solté. Le agarré el cabello y estampé su cabeza contra el piso una y otra vez. «Suéltala. Suéltala». Los muebles volaron. Sillas volcadas. Jarrones rotos. La mesa del comedor patas arriba. El aire olía a sangre. Mamá tosió, se arrastró lejos, sosteniéndose el cuello. El hombre enmascarado entendió que estaba perdiendo. Me empujó con fuerza, mi espalda golpeó los gabinetes y un dolor ardiente me atravesó el cuerpo. Él saltó por la ventana de la cocina, el vidrio explotó hacia afuera, corrió por el patio y se lanzó dentro de una camioneta negra que lo esperaba. Tropecé detrás de él, solo lo suficiente para ver la placa antes de que desapareciera bajo la lluvia. WN774. Quise perseguirlo, pero el jadeo ahogado de mamá me obligó a girar. «Mamá, ¿estás bien?» Estaba acurrucada en el suelo, la brida dejando marcas rojas furiosas alrededor de su cuello, los ojos cerrados, pero respirando. La cargué hasta el sofá, con las manos temblando mientras marcaba a emergencias. Alguien entró a mi casa. Intentaron estrangular a mi madre. Rápido. 1427, Riverbend Road, Ashford. Mientras esperaba a la policía, me arrodillé junto a ella, acariciando su cabello, llorando como un loco. «Mamá, di algo». «¿Dónde te duele?» Abrió los ojos, respirando con dificultad, y forzó una sonrisa torcida. Estoy bien, hijo mío». 2 oficiales llegaron en 15 minutos. Las luces rojas y azules empapadas por la lluvia teñían toda la propiedad. Fotografiaron la escena, buscaron huellas, tomaron mi declaración mientras mis manos aún temblaban. Les conté todo. Lo único que recordaba claramente era la placa. Cuando se fueron, la casa quedó sumida en un silencio mortal, solo la lluvia golpeando el techo y la respiración débil de mamá. Ella se sentó en el viejo sofá, mirando el suelo cubierto de vidrio salpicado de sangre. Durante muchísimo tiempo. Luego levantó la cabeza y me miró. Por primera vez en semanas, sus ojos ya no estaban vacíos. Ardían con dolor y con una determinación que jamás le había visto. «Rowan, siéntate. Tengo que decirte la verdad». Me arrodillé frente a ella y tomé sus manos. Inspiró profundamente, temblando, como si arrancara de su mente recuerdos de hace 30 años, uno por uno. Yo era Juniper Hawthorne. Me enamoré de Benedict a primera vista. Íbamos a casarnos. Pero Rosalind, mi hermana gemela, estaba obsesionada con él. Muerta de celos. Inventó mentiras, me acusó de engañarlo, hizo que Benedict dudara de mí. El día que fui a verlo para aclararlo todo, Rosalind me siguió.
Me acorraló en el puente. Discutimos horriblemente. Ella se fue primero, pero volvió y chocó la parte trasera de mi coche. Caí del puente al río. Creí que iba a morir. Se detuvo, lágrimas rodando por sus mejillas. Cuando desperté, no recordaba nada. Tu padre me salvó. Me dio un nombre nuevo, cuidó de mí, me amó, me dio una nueva vida. No quise recordar el pasado porque tenía miedo. Si lo hacía, lo perdería todo. Te perdería a ti, nuestra familia, nuestra felicidad. Creí que Rosalind jamás me encontraría. Me miró con los ojos rojos. Pero ese día en la mansión WYN, cuando escuché a Rosalind gritar, todo volvió. Recordé todo. Tenía miedo de hablar porque no quería destruir esta vida, no quería ponerte en peligro. Pero ahora casi muero. Ya no puedo callar. Rosalind está detrás de este ataque. Estoy segura. La ira me hirvió por las venas. Me levanté de un salto y rugí. Voy a llamar a la policía ahora mismo. Va a pagar. Mamá me agarró la mano con fuerza, la voz firme. No. No tenemos pruebas. Y mi hermana es rica, poderosa. Lo negará todo. Y tú estarías en peligro. Déjame pensar primero. Apreté los puños hasta que las uñas me sacaron sangre, sin darme cuenta. Asentí. Pero por dentro, el enojo era un incendio desatado. Ella tenía razón. Pero también sabía que esto no era el final. Era apenas el inicio de la verdadera pesadilla. Después de esa noche, jamás dejé sola a mi madre. Pedí una licencia indefinida del trabajo, instalé cámaras por toda la casa y dormía con una navaja plegable bajo la almohada. Mamá, en cambio, estaba más tranquila, de una forma que me aterraba. Ya no miraba el vacío desde la ventana. Limpiaba la casa. Cocinaba platos antiguos que solía preparar. Incluso sonreía. Pero era una sonrisa fría. La sonrisa de alguien que ha decidido caminar directo hacia el fuego. 3 días después del ataque, me arrodillé frente a ella. Mamá, no podemos seguir escondiéndonos. La próxima vez no será un solo hombre enmascarado. Rosalind no se detendrá. Tenemos que decirle a Benedict. Él es el único con suficiente poder para protegerte. Me miró durante largo rato, luego asintió. Está bien. Llévame con él. Llamé a Benedict. Contestó al primer timbrazo, la voz ronca por noches sin dormir. Rowan, ¿qué ocurre? Tengo algo importante que decirte. Mamá y yo iremos para allá. 1 hora después, estábamos en la mansión WYN. Al entrar en el salón principal, un silencio espeso lo cubría todo. No había empleados ni invitados. Solo el resplandor suave de la lámpara de cristal sobre el mármol frío, como un lago congelado. Benedict apareció sin decir una palabra, nos hizo una seña para seguirlo y nos llevó directamente a su despacho. Un cuarto revestido en roble oscuro, con olor a tabaco viejo y cuero, cargado con décadas de secretos. Cerró la puerta. Se volvió hacia mi madre, la voz temblorosa. Mara, ¿estás bien? El ataque. Rowan me contó. Yo. Mamá lo interrumpió. Dio un paso al frente, se plantó frente a él y lo miró directo a los ojos. Benedict, dijo con voz firme. Lo recuerdo todo. El mundo se detuvo. Benedict se congeló. El rostro se le puso pálido, los labios temblando. Luego retrocedió un paso, extendiendo una mano como si quisiera tocarla pero temiera que desapareciera. Las lágrimas brotaron y recorrieron sus mejillas arrugadas. Juniper, ¿dices que realmente recuerdas? Mamá asintió. Sí. Recuerdo todo. Te recuerdo a ti. Las tardes en Cannon Beach. El anillo que escondiste en el bolsillo de tu abrigo. La noche de lluvia en el puente Nisqually. Y recuerdo cómo Rosalind me empujó al río. Benedict se quebró. Cayó de rodillas, la abrazó como si pudiera desvanecerse y sollozó.
Sollozos profundos, desgarradores, que retumbaron en la habitación enorme. El llanto de un hombre que perdió al amor de su vida durante 33 años y lo recuperó de golpe. Juniper, lo siento, perdóname. Te busqué todos estos años. Pensé que habías muerto. Mamá acarició su cabello con suavidad, pero sus ojos se mantuvieron secos. Lo dejó llorar un largo rato, luego lo apartó suavemente. Benedict, escúchame. Hace 3 días, Rosalind contrató a alguien para matarme. Por segunda vez. El rostro de Benedict cambió al instante. Se levantó, los ojos encendidos por una furia que jamás había visto en un hombre de 70 años. Hijo, me ordenó, muéstrame la placa. Le enseñé la foto en mi teléfono. WYN7774. Benedict la observó, los nudillos blancos por la tensión con que sostenía el móvil. Su voz cayó como hielo. Bien. Déjenme el resto a mí. En menos de 24 horas, la mansión WYN se convirtió en una sala de guerra. Seguridad privada, abogados, investigadores, expertos financieros, exagentes del FBI, todos trabajando al mismo tiempo. Pantallas encendidas, impresoras rugiendo, teléfonos sin parar. Mamá y yo solo mirábamos cómo desarmaban a Rosalind capa por capa. Rastrearon WYN7774 hasta una empresa fantasma en Delaware. Más profundo, la única beneficiaria era Rosalind WYN. Los registros bancarios mostraban 3 transferencias de $150.000 cada una al conductor, enviadas días antes del ataque. Cámaras de tráfico, la camioneta negra dando vueltas frente a nuestra casa durante 10 días seguidos. Luego excavaron en el pasado. Encontraron el viejo Volvo verde de mamá en un depósito de evidencias de Ashford. Aún allí, oxidado, polvoriento, con un golpe claro en la parte trasera. Restos de pintura verde metálica. Cruce de datos. El Mercedes de Rosalind en 1991 había recibido una reconstrucción completa del frente una semana después del accidente. Clasificado como colisión menor. Todo coincidía. Benedict se sentó frente a las pantallas, las manos temblando mientras sostenía los documentos. No habló durante largo rato. Luego susurró, con la voz rota. Dormí al lado de una asesina durante 33 años. La confrontación ocurrió exactamente 4 días después, en el mismo salón donde Rosalind había gritado alguna vez, «¿Por qué no estás muerta?». Rosalind entró con un vestido carmesí, los labios rojos como sangre, sonriendo con burla al ver a mi madre. «Oh, la hermanita ha vuelto. ¿Qué actuación es esta vez?». Mamá permaneció erguida, la voz fría como el hielo. «Rosalind, ¿por qué? 2 intentos de asesinato contra tu propia hermana gemela, ¿solo por un hombre? ¿Sabes siquiera lo que significa ser humana?». Rosalind soltó una carcajada aguda, casi histérica. «¿Humana? Tú eres la serpiente venenosa. Tú le robaste a Benedict. Él me amaba a mí primero. Tú te metiste en medio. Tú». Benedict se levantó. Caminó hacia ella y le dio una bofetada tan fuerte que el sonido cortó el aire. Luego arrojó un montón de documentos a sus pies. La placa, las transferencias, los registros del coche, fotos viejas de la escena del crimen, todo. Rosalind se inclinó para recogerlos, las manos temblando. Su rostro pasó de rojo, a blanco, a verde. «No, imposible». «¿De dónde sacaste?». Benedict rugió. «Tú mataste a Juniper 2 veces. Viviste en mi casa, dormiste a mi lado, me sonreíste, mientras empujabas a tu hermana por un puente y contratabas a un matón para estrangularla. Fui ciego durante 33 años». Rosalind se desplomó, aferrándose a sus piernas, llorando y rogando. «Yo te amaba. Solo quería que fueras mío. Ella merecía morir. Ella volvió a quitártelo todo. Yo». Las puertas se abrieron de golpe. 6 agentes federales entraron, seguidos de abogados y un fiscal. «Rosalind WYN, queda usted arrestada por intento de asesinato en primer grado,
conspiración para cometer asesinato y fraude financiero. Las esposas hicieron clic. Rosalind gritó, forcejeando, el maquillaje corriéndosele entre lágrimas. Se giró una última vez, los ojos enrojecidos, mirándola con odio. «Bruja. Te maldigo. Me lo arrebataste todo». Benedict se dio la vuelta, negándose a mirarla. Las puertas se cerraron. Sus gritos se apagaron y luego, silencio. La habitación quedó inmóvil. Benedict se dejó caer en un sillón, cubriéndose el rostro con ambas manos, los hombros temblando. Mamá se acercó y puso una mano en su hombro. Yo puse la mía sobre la de ella. Afuera, la lluvia había cesado. Un rayo de sol atravesó las nubes, iluminando el piso, justo donde Rosalind había estado arrodillada hacía un instante. La verdad, aunque tardía y empapada de sangre, por fin había ganado. Pero no trajo risas. Solo silencio. Un silencio pesado, herido, que aún no sanaba. El juicio duró 6 semanas seguidas, convirtiendo el Tribunal Federal de Seattle en un circo mediático. Cada mañana llevaba a mamá. Teníamos que atravesar una jungla de cámaras, reporteros gritándole como si fuera una celebridad. «Señora Hawthorne, ¿perdonará a su hermana? Señor WYN, ¿se arrepiente de haberse casado con una asesina?» Yo sujetaba la mano de mamá, protegiéndola con mi cuerpo, mientras Benedict caminaba detrás, el rostro pétreo, sin responder a nada. Dentro de la sala, el aire era aún más denso. Rosalind estaba en el asiento de la acusada, intentando mantener su antigua altivez, cabello recogido, vestido negro elegante, labios rojo sangre. Pero al tercer día, la máscara empezó a romperse. El abogado de Benedict, un hombre alto y delgado con una voz afilada como una cuchilla, presentó las pruebas una por una: transferencias bancarias, la placa del ataque, el archivo del seguro de 1991 y el Volvo verde sacado del río Nisqually, todavía con el golpe trasero y restos de pintura verde metálica. Al principio, Rosalind se burlaba, diciendo que todo era falso. Pero cuando mostraron las fotos del Mercedes reconstruido, comenzó a temblar. Cuando subió al estrado su antiguo guardaespaldas, Marcus Hall, y testificó que ella misma le pagó para encargarse de la mujer de Ashford, Rosalind se levantó gritando: «¡Traidor! Te pagué para matarla, no para delatarme». La sala estalló en gritos. El juez golpeó su mazo con fuerza. Yo estaba blanco, las uñas clavándose en el reposabrazos hasta sangrar. Mamá declaró en la 4ª semana. Caminó al estrado con su viejo vestido verde bosque, el cabello en un moño sencillo, sin maquillaje. Relató la noche lluviosa del puente, la voz tranquila, clara, sin mirar ni una sola vez a Rosalind. Cuando dijo: «Escuché a mi propia hermana reír mientras mi coche caía al agua», la sala quedó muda. Vi la cabeza de Rosalind caer, los hombros temblando. No supe si era llanto o rabia. La sentencia llegó una mañana helada de noviembre. La jueza, una mujer mayor de mirada severa, leyó el veredicto sin emoción. Rosalind WYN, este tribunal la declara culpable de intento de asesinato en primer grado cometido en 1991, culpable de conspiración para cometer asesinato en el presente año y de los cargos relacionados. Sentencia: 28 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. El mazo cayó como un trueno. Rosalind se levantó por última vez, gritando como una desquiciada: «No soy culpable. Ella me lo arrebató todo». 2 oficiales la sometieron, la esposaron y se la llevaron arrastrando. Se volvió una última vez, los ojos ardiendo de odio y miedo hacia mi madre. La abracé. Ella no lloró. Solo susurró: «Se acabó, hijo». Después del juicio, Benedict actuó con rapidez y precisión. Solicitó el divorcio esa misma semana. Revocó cada bien que alguna vez transfirió a Rosalind: casas, acciones, fideicomisos. Todo se redirigió a una nueva fundación benéfica con el nombre de Juniper Hawthorne. Realizó una conferencia de prensa al aire libre. Sin micrófonos, sin espectáculo. Simplemente se paró frente a cientos de cámaras, se inclinó profundamente y dijo: «Fui ciego durante 33 años. Permití que la mujer que amaba sufriera,
mientras mantenía a una asesina a mi lado. Pido perdón a Juniper, a Mara y a todos los que fueron heridos por mi estupidez. No respondió preguntas. Solo se dio la vuelta y se fue. Un mes después, vendió la mansión WYN. Compró una casita de madera a un camino de tierra de la nuestra, junto al río. Tejas viejas, techo lleno de musgo, huerto salvaje, cerca podrida. Él mismo la arregló, martilló, pintó, plantó pinos jóvenes. Yo lo veía algunas tardes, con camiseta vieja y jeans embarrados, las manos llenas de arañazos, pero los ojos brillantes cada vez que terminaba algo. Comenzó a venir a nuestra casa todos los días. Sin ropa elegante, sin regalos caros. Solo un almuerzo sencillo o una bolsa de pan dulce de la panadería del pueblo. Arregló la cerca de mamá, cambió focos fundidos, cortó leña para el invierno. Algunas tardes llegaba y lo encontraba de rodillas en el jardín, las manos cubiertas de tierra, plantando margaritas blancas, las flores que mamá amaba cuando era joven. Al principio mamá mantenía distancia, agradecimientos corteses, luego la puerta cerrada. Pero poco a poco dejó la puerta abierta. Lo dejaba sentarse en la mesa de la cocina, tomar el té de hierbas que ella preparaba. Le permitía hablar del pasado, la voz quebrada por la emoción. Él no pedía nada. Solo permanecía cerca, como diciendo, esta vez no me iré a ninguna parte. Una tarde de finales de otoño, el aire fresco, agujas de pino cubriendo el patio, nos sentamos en nuestra pequeña cocina. El olor familiar de pey de manzana horneándose y la leña crepitando en la estufa. Benedict había traído una botella de vino tinto de su antigua bodega, pero nadie la tocó. Solo tomábamos té, escuchando el río. Mamá lo miró durante mucho, mucho tiempo. Luego dejó la taza sobre la mesa, las manos temblando. Benedict, hay algo que nunca le he dicho a nadie. Ni siquiera a Rowan. Él levantó la mirada, preocupado. Dímelo. Te escucho. Mamá tomó aire, profundo y tembloroso. Ese año, cuando ocurrió el accidente, yo estaba embarazada. De casi 3 meses. El tiempo se detuvo. Benedict se quedó inmóvil. El rostro se le puso blanco, los dedos apretándose hasta quedar sin sangre. Me miró a mí, luego a ella, luego de nuevo a mí, los ojos muy abiertos. ¿Estás diciendo que, el bebé? Mamá asintió, por fin rompiéndose en lágrimas. Rowan es tu hijo. Sentí que el mundo se desmoronaba y luego volvía a reconstruirse, distinto, más real. Miré a mamá. Lo miré a él. A la mujer que me crió con tostadas y cuentos. Al hombre que la buscó durante 33 años, que lloró ante mí, que se arrodilló bajo la lluvia solo para verla desde lejos. Mi padre, el hombre tierno que la salvó, le dio un nombre nuevo y la amó sin condiciones. Había muerto hacía 10 años. Pero este hombre era quien me había dado la vida. Benedict dio un paso tambaleante hacia mí, las manos temblando. Extendió una mano, luego la retiró, como si temiera que yo desapareciera. Rowan, hijo, eres mi hijo. No pude hablar. Solo asentí, con las lágrimas desbordándome. Él me abrazó. Un abrazo fuerte, cálido, que olía a pino y a lágrimas saladas. Sentí su viejo corazón latiendo con fuerza contra mi pecho. Mamá se levantó, caminó hacia nosotros y los tres nos abrazamos en esa pequeña cocina, bajo la luz amarilla y cálida. Las lágrimas fluyeron sin freno. Pero esta vez no eran amargas. Eran dulces, llenas de alegría, desbordadas. Afuera, el viento otoñal soplaba suavemente, trayendo el aroma de pino y de agua de río. Después de 33 años de oscuridad, por fin habíamos encontrado la luz. Un año pasó como un parpadeo. Mi madre, Mara Fletcher, o Juniper Hawthorne, dependiendo de qué recuerdo la llamara con más fuerza, se recuperó como un árbol antiguo golpeado por un rayo, pero tercamente dispuesto a reverdecer otra vez. Sus recuerdos regresaron poco a poco. El olor del café que Benedict solía preparar cuando eran jóvenes, la risa brillante de Rosalina a sus 15 años y la voz ronca del canto de mi difunto padre, el hombre que había fallecido, sentado junto a la chimenea mientras me arrullaba para dormir. Los dolores de cabeza desaparecieron por completo. Reía más, dormía mejor y, por primera vez en muchos años, podía mirarse al espejo sin ver a una desconocida.
Yo era distinta. Ya no estaba simplemente aprendiendo a vivir conmigo misma. Comencé a trabajar en Wing Global Holdings, pero no en alguna oficina elegante de Seattle. Benedict me dio un pequeño proyecto: renovar los sistemas de iluminación de toda la cadena de museos de arte que patrocinaba. El trabajo me llevó por todo el noroeste, subiendo escaleras, midiendo lúmenes, calculando ángulos de luz. Exactamente mi especialidad. Él no hizo favoritismos ni se entrometió. Cuando me entregó el contrato, me dijo una sola cosa: hazlo bien y te quedas. Hazlo mal y estás fuera. No crío a mi hijo con regalos. Sonreí, firmé y me lancé al proyecto como una loca. 6 meses después, el proyecto terminó 2 semanas antes y un 30% por debajo del presupuesto. Él solo asintió, me dio una palmada en el hombro. Buen trabajo, hija. Ahora ven a casa a cenar. Benedict fue quien más cambió. Vendió casi todas sus propiedades en Seattle, quedándose solo con lo suficiente para vivir cómodamente y dar a obras benéficas. La pequeña casa de madera junto a la nuestra ahora está arreglada como es debido. Pintura blanca, techo de tejas rojas, hileras ordenadas de vegetales, una nueva cerca de pino. Él cocina para sí mismo, hace su propia lavandería, conduce su viejo jeep al mercado a las 5 de la mañana. Pasa por nuestra casa todos los días sin falta. Algunos días trae su caja de herramientas y arregla en silencio la ventana que siempre chirría, esa de la que mamá ha hablado toda la vida. Algunos días se sienta en la cocina y la ayuda a amasar pan, manos cubiertas de harina, sonriendo como un niño. Algunos días me lleva a pescar a la vieja curva del río. Solo nosotros dos, diciendo poco, escuchando el agua y los pájaros. Su amor por mamá ya no es la llama salvaje de la juventud. Es más como el río Nisqually allá afuera, profundo, lento y jamás se seca. No le pide que lo llame cariño como antes. No le pide que use el vestido verde de hace décadas. Solo quiere estar cerca, verla sonreír, verla saludable, verla viva. Mamá sabe que está agradecida, profundamente agradecida. Le prepara té de hierbas, escucha sus historias de antaño, incluso le tejió una bufanda gris carbón con sus propias manos una vez. Pero siempre mantiene una pequeña distancia, como una pared delgada de vidrio que todos ven pero nadie se atreve a romper. Una vez le pregunté, en la noche de Navidad de ese año, después de que él se hubiera ido y quedáramos solo nosotras dos junto a la chimenea: «Mamá, ¿todavía lo amas?» Ella me miró un largo rato, la luz del fuego pintándole trazos dorados en el rostro. «Sí, hija, mucho. Pero también amé a tu padre. El hombre que me sacó del río, me secó el cabello, me enseñó a vivir de nuevo cuando ni siquiera sabía quién era. Esos dos amores no se cancelan. Pero no puedo traicionar al hombre que ya no está. Solo puedo darle a Benedict amistad, cariño y familia. La mitad de mi corazón siempre le pertenecerá al esposo que me salvó 2 veces. Una de la muerte y otra de la soledad. La abracé. Ella me abrazó más fuerte que nunca. Benedict lo entiende. Nunca pide más. Una vez lo vi de pie en el jardín mirando a mamá mientras recogía manzanas, ojos brillantes pero sonrisa serena. Más tarde me susurró: «Todo lo que necesito es ver a tu madre sana y feliz. Los años que me queden los gastaré compensando el pasado. Aunque lo único que pueda hacer sea permanecer cerca». Nunca vi tanta paciencia. Yo también cambié. Ya no soy solo Rowan Fletcher, la chica callada de un pueblo pequeño. Aprendí a llamarlo papá de forma natural, a escuchar sus historias de negocio sin aburrirme, a decir con orgullo a mis colegas: «Mi padre es Benedict Wynn». Sigo arreglando luces. Sigo amando el olor del aceite de bombilla y la madera vieja. Pero ahora tengo un padre con quien compartir cosas, a quien pedir consejo, en quien apoyarme cuando esté cansada. Algunas tardes regreso a casa y los 3 nos sentamos alrededor de la mesa. El viejo estofado de res de mamá. Papá contando un chiste de hace décadas que la hace reír hasta las lágrimas. Y yo en medio, mirando a estos 2 de cabellos grises y sintiéndome increíblemente afortunada. Tengo 2 padres. Uno que me dio la vida y uno que me dio una vida. Tengo una madre lo suficientemente fuerte como para levantarse de las cenizas 2 veces. Y ahora nos tenemos los unos a los otros. No perfectos,
no ruidosos, pero reales y duraderos. Una tarde de verano del año siguiente, me paré en el viejo puente de madera sobre el río Nisqually, el mismo lugar donde mamá cayó al agua hace 35 años. La corriente seguía siendo fuerte, pero el agua ahora estaba clara, brillando bajo el sol. Arrojé una piedra y observé las ondas expandirse y desvanecerse. Benedict se acercó con 2 cervezas frías. —¿En qué piensas, hija? Sonreí y tomé una. En que si mamá no hubiera aparecido aquí esa noche, si papá no la hubiera salvado, si tú no la hubieras encontrado, no tendríamos esto hoy. Él me señaló el barandal del puente. Nos sentamos, piernas colgando sobre el borde, la brisa del río fresca en el rostro. El destino puede ser cruel, dijo con voz baja y cálida. Pero también es justo. Nos quitó 33 años, pero nos dio el resto de nuestras vidas a cambio. Y no voy a desperdiciar ni un solo segundo de lo que queda. Choqué mi botella con la suya. A lo lejos, mamá estaba en la orilla del río con un vestido blanco ondeando al viento, sosteniendo un ramo de margaritas blancas. Nos saludó, radiante. Lo miré a él, la miré a ella, miré el río centelleante. Y supe que, sin importar cuán oscuro hubiera sido el pasado, este presente tranquilo y simple, era la recompensa más hermosa que la vida podía ofrecernos. Una tarde otoñal sin viento, hojas doradas caían lentamente como fragmentos de memoria desprendiéndose de la rama. Los 3 condujimos en silencio al pequeño cementerio escondido tras el bosque de pinos. Nadie lo planeó, pero todos sabíamos que hoy debíamos venir, el 15º aniversario de su fallecimiento. El hombre que sacó a mi madre del río helado, le dio un nuevo nombre y me dio una infancia llena del olor a pan tostado y días de pesca junto al agua. Aunque ya no está, su presencia vive en cada respiro de nuestra familia. Su tumba yace en el rincón más silencioso, la piedra sencilla grabada. Elias Fletcher, 1959 a 2014. Querido esposo, padre y el hombre que eligió amar cuando el mundo entero se volvió en su contra. Mamá se arrodilló y colocó un ramo de margaritas blancas, la flor que él más amaba. Porque son como tú, solía decir él. Simples pero hermosas. Puras. Ella no sollozó como en años anteriores. Solo unas cuantas lágrimas silenciosas cayeron, empapando la tierra roja. Gracias, Elías, susurró con voz suave pero firme. Gracias por darme una segunda vida. Por darme a Rowan. Por enseñarme qué es el amor cuando yo ya no recordaba quién era. Siempre serás el hombre más importante en mi corazón. Me quedé detrás de ella, con la mano en su hombro. Benedict estaba a mi lado, un paso atrás, gorra en mano, cabeza inclinada profundamente. No dijo nada, pero yo sabía que en silencio le agradecía al hombre que había amado y protegido a esta familia en su lugar durante tantos años. Miré la lápida de mi padre adoptivo, luego a Benedict, luego a mamá. De pie entre mis 2 padres, uno que me dio la vida y uno que me dio una vida, por fin comprendí lo que significa verdadera fortuna en medio de un dolor que parecía imposible de sobrevivir. Recordé mi propio camino, desde aquellos días de infancia en que solo sabía que mamá sufría terribles dolores de cabeza cuando se mencionaba el pasado, hasta el día en que entré a la galería de la finca Wynne y vi el retrato que se parecía tanto a ella que me heló la sangre. Desde el momento en que mamá se desplomó al escuchar el nombre Juniper, hasta la noche en que la saqué cargando de la mansión entre los gritos de horror de Rosalind. Desde casi perderla por una brida plástica en el cuello hasta el día en que vimos cómo arrastraban a Rosalind esposada. Desde el segundo en que supe que Benedict era mi verdadero padre hasta las noches tranquilas en que los 3 nos sentábamos junto a la chimenea entendiéndonos sin palabras. Antes creí que esas pérdidas eran el final. Ahora sé que solo eran giros bruscos que me conducían a un camino distinto, uno de verdad, perdón y un amor que jamás imaginé. Comprendí que la paciencia de Benedict no era solo amor por mamá. Era expiación silenciosa, una disculpa tardía que pensó que nunca podría dar. El destino cruel le robó 33 años, pero en su misericordia le dio el resto de su vida para enmendar.